En un aula llena de curiosos estudiantes, surgió una pregunta que flotaba en el aire. ¿Cómo funciona esa cosa llamada inteligencia artificial, de la que todos hablan? El profesor, siempre con una sonrisa en el rostro y una chispa de conocimiento en los ojos, decidió plantearles una misión: descubrir cómo una máquina podría crear una historia por sí misma. Y así, comenzó la aventura de entender lo que llamaron el cerebro artificial. Todo comenzó con un estudiante llamado Juan, un joven de mente inquieta y curiosidad infinita. Decidió hacerle una pregunta a la inteligencia artificial IA. Esta pregunta se conoce como prompt. Con los dedos tamborileando ansiosamente sobre el teclado de su computadora, Juan escribió: ¿puedes crear una historia sobre la evolución de la inteligencia artificial? La pregunta voló a través de Internet y llegó a un lugar misterioso llamado la nube. La nube no es un lugar en el cielo, sino una serie de servidores, que son como supercomputadoras, ubicadas en diferentes partes del mundo. Estos servidores almacenan y procesan montones de información. Allí es donde vive y trabaja el cerebro artificial, también conocido como modelo de lenguaje. Al otro lado de la nube, el cerebro artificial llamado GPT-4 recibió la pregunta de Juan. Este cerebro no está hecho de carne y hueso, sino de millones de conexiones llamadas redes neuronales. Estas conexiones funcionan de manera similar a las neuronas del cerebro humano, pero en lugar de células, están compuestas de circuitos eléctricos y algoritmos matemáticos. Cuando GPT-4 recibió la pregunta, comenzó a pensar. Pero, ¿cómo piensa una máquina? Primero, necesitó comprender lo que Juan estaba pidiendo. Para ello, empleó algo conocido como algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, NLP. Estos algoritmos son como un conjunto de instrucciones que le permiten a la IA entender y procesar palabras, frases y significados, casi como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. Después de entender la pregunta de Juan, el cerebro artificial debía descomponerla en pequeñas piezas, como si estuviera armando un rompecabezas. Estas piezas se llaman tokens, que son las unidades mínimas de significado, como palabras individuales o fragmentos de palabras más largas. Este proceso de tokenización permite al cerebro artificial manejar la información de manera más eficiente. Al dividir el texto en tokens, GPT-4 puede analizar cada fragmento de manera más precisa y rápida, determinando su significado dentro del contexto de la frase. GPT-4 no nació sabiendo todo, de hecho, fue entrenado con una enorme cantidad de información, libros, artículos, páginas web y otras fuentes. Esta gigantesca cantidad de información se conoce como Big Data. Toda esta riqueza de conocimiento se guarda en los servidores de la nube, listos para ser consultados cuando se necesite. Para responder a la pregunta de Juan, GPT-4 comenzó a buscar en su vasto almacén de datos, escudriñando información sobre la historia de la inteligencia artificial, desde los mitos más antiguos hasta los avances más modernos. Utilizó un sistema llamado mecanismo de atención, que le permite enfocarse en las partes más relevantes de la información para construir una respuesta coherente y detallada. Con toda la información necesaria recopilada, GPT-4 procedió a generar la historia. Utilizando una técnica conocida como aprendizaje profundo, Deep Learning, el cerebro artificial empezó a conectar palabras y frases, creando oraciones y párrafos que no solo tenían sentido, sino que también eran interesantes y atractivos para el lector. Durante este proceso, GPT-4 revisaba constantemente lo que estaba escribiendo, asegurándose de que cada parte de la historia fuera coherente y fluida. Si detectaba alguna inconsistencia o error, lo corregía de inmediato, ajustando el texto hasta que todo encajaba perfectamente. Pero generar texto no era suficiente, GPT-4 también necesitaba añadir un toque de creatividad. Para esto, ajustó sus parámetros de creatividad, que son como pequeños diales que pueden girarse para hacer que el texto sea más imaginativo o sorprendente. Tomó inspiración de otras historias y textos creativos almacenados en su memoria, asegurándose de que la historia resultante no solo fuera informativa, sino también entretenida. Finalmente, la historia estaba lista para ser compartida con Juan. GPT-4 envió el texto de vuelta a través de la nube, viajando rápidamente hasta la computadora de Juan. Al leer la historia, Juan quedó asombrado por la complejidad y la creatividad de la narración creada por la IA. Juan, como sus compañeros, había aprendido que la inteligencia artificial no era magia, sino una intrincada red de tecnologías trabajando juntas, algoritmos, redes neuronales,
grandes almacenes de datos y servidores en la nube. Todo esto opera en segundo plano, siempre listo para responder a nuestras preguntas y ayudarnos a aprender. Así, los estudiantes descubrieron que la inteligencia artificial es un vasto conjunto de herramientas y técnicas que, aunque invisibles, están constantemente presentes en nuestras vidas, listas para sorprendernos con cada nueva pregunta que les hacemos. Esta historia también fue creada por la misma inteligencia artificial. En el próximo vídeo, veremos los aspectos más técnicos y sorprendentes. Gracias por compartir con nosotros este camino.